Buenas tardes, colegas. Un gusto saludarle. Me presento. Mi nombre es Carlos Ahumada Letelier. Soy médico del trabajo. Me desempeño como contralor médico en el Instituto de Seguridad del Trabajo, que es un organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo. Por lo menos así funciona el sistema de salud en Chile. Nos toca ver todo lo que son accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Y yo los voy a acompañar a quienes tomen el curso de UNACOM en varias unidades: psiquiatría, neurología, oftalmología, otorrino y por sobre todo salud pública, que es lo que menos les gusta a todos, ¿ya? Pero que obviamente es una de las disciplinas que me apasiona. Vamos a, y la idea de esta pequeña sesión, hacer como una pequeña inducción a lo que es la metodología, por un lado, de la prueba de la UNACOM, y por otro lado, nuestra metodología de trabajo para hacer perder el miedo y que tengan una buena prueba aquellos que la enfrenten. Vamos a revisar unas preguntas. La forma de comunicarnos es a través del chat, ¿ya? Para tener como un orden. Si les surge alguna duda con las preguntas, me las van planteando en el chat, yo las voy leyendo y voy respondiendo en el mismo momento. De las unidades que yo habitualmente veo, ya voy a sacar algunas preguntas como modelo. Muchas veces como que se hace varios cuestionamientos a la prueba de UNACOM, en el sentido de que es una prueba un tanto difícil, que se centra en temas de especialidad. Efectivamente, o sea, esa es la modalidad de los exámenes de evaluación que se aplican en Chile, que cuando uno va terminando las unidades de especialidades, termina dando pruebas sobre esas especialidades, ¿ya? Y por lo tanto, efectivamente se hace mucha pregunta de especialidad, pero se hace orientada al perfil del médico general, o sea, lo que el médico general debiera poder resolver, ya sea para diagnóstico o algunos tratamientos que sí son manejos de la atención primaria o del médico general. Obviamente, como esto lo hacen distintos grupos de especialistas, no falta el que se va un poquito más allá y establece un grado de dificultad un tanto mayor, y por lo tanto también tenemos que estar preparados a ese tipo de preguntas. No es más que eso, o sea, en el fondo nuestra metodología de trabajo va orientada a poder refrescar conocimientos que todos tenemos, ya todos somos profesionales médicos, y tener, digamos, una forma de abordaje a las preguntas que nos puedan tocar. Voy a presentarles una pregunta. En este caso, en esta sesión en particular, lo que voy a hacer yo es leerle las preguntas, leerle las alternativas y a continuación darles un tiempo para responderla a través de un sondeo. ¿Ya? En el sondeo ustedes ponen la alternativa y después analizamos la respuesta, y es donde ustedes me pueden plantear las inquietudes con las preguntas. La primera pregunta: caso ejecutivo bancario de 40 años que señala estar muy estresado por sus metas laborales. Desde hace un par de semanas presenta zumbido y disminución de la audición en el oído derecho. Ha presentado crisis de mareo, náuseas y vómitos en 2 oportunidades. Al examen, Romberg positivo e hipoacusia franca a derecha. Pregunta: ¿cuál es el diagnóstico más probable? Alternativa A, crisis de pánico. Alternativa B, cerebritis. Alternativa C, un hidrops endolinfático. Alternativa D, vértigo postural paroxístico benigno. Alternativa E, estrés laboral. Vamos a abrir el sondeo para que ustedes den la respuesta.
Vamos a cerrar el sondeo. Ya. Aquí tenemos varias modalidades de trabajo. Por un lado, yo podría mostrarle en primera instancia el resultado del sondeo, que es lo que voy a hacer ahora en esta pregunta en particular. ¿Cuáles han sido las respuestas que ustedes dieron? Y después nos vamos a ir a analizar la pregunta. Entonces, yo en este minuto estoy compartiéndole el resultado y ustedes pueden ver que un 45% de ustedes se inclinó por la alternativa D, un vértigo postural paroxístico benigno. Un 27% por la B, la cerebelitis. Un 18% por la E, el estrés laboral, ¿ya? Y un 9% por el hidrops endolinfático. ¿Ya? Ahí tenemos el ejemplo del sondeo y cómo lo analizamos. Ahora vamos a revisar la pregunta. Yo le he dado varias claves en la pregunta y es lo que empezamos a ver. ¿Ya? Primero, aquí en esta pregunta, que muchas veces pasan en una COM, ¿ya? Hay elementos distractores, ¿ya? Y hay elementos que están destinados a el cuadro clínico que vamos a analizar. Yo subrayé o remarqué lo que corresponde a los elementos del cuadro clínico, ¿ya? Rara vez un ejecutivo bancario no va a estar estresado por las metas, ¿ya? Es un elemento que lo planteé ahí como un distractor. Los elementos del cuadro clínico relevante acá, zumbido y disminución de la audición en oído derecho. El zumbido, o también conocido como tinnitus, ya, es uno de los elementos clave del diagnóstico. Luego señala que ha presentado crisis de mareo, náuseas y vómito en 2 oportunidades. ¿Ya? Y al examen tenemos un elemento que es el Romberg positivo, o sea, tenemos un signo clínico de alteración de equilibrio y una hipoacusia franca, ¿ya? A la derecha. ¿Ya? Con estos elementos, entonces, yo les podría hacer como la primera pregunta: ¿en qué pensamos? ¿En un vértigo, en un estrés laboral, en una cerebelitis? ¿Ya? Aquí yo veo que la mayoría parece que se había inclinado por el vértigo postural paroxístico benigno. Algunos se inclinaron por el estrés, ¿ya? Pero ya les dije que ese era el elemento distractor. Por lo tanto, estaríamos con un cuadro de tipo vertiginoso, ¿ya? ¿Sería central o periférico? ¿Qué opinan ustedes? Me pueden responder por el chat. ¿Alguien más opina? Tengo alguna respuesta que se inclinan porque es un vértigo de origen central y no es central, es periférico, ¿ya? Y el diagnóstico sería un hidrops endolinfático, o sea, la penúltima menos votada por ustedes, ¿ya? Nadie se inclinó por la crisis de pánico, de ahí seguía el hidrops endolinfático, que era la segunda menos votada de las alternativas. Y ahora viene el análisis. ¿Por qué estoy diciendo esto? Si ustedes piensan que era otra cosa. Primero que nada, ¿ya? Elementos, y como lo hacemos cuando analizamos una pregunta, queremos ver cuáles son las diferencias entre el vértigo central y periférico. Eso nos va a orientar hacia los diagnósticos, ¿ya? Dentro de los diagnósticos, las opciones de alternativas, teníamos 2 vértigos que son de origen periférico y uno central. El periférico generalmente es intenso, ¿ya? La sensación de giro, en la pregunta aquí no lo responde, se relaciona con la posición, ¿ya? Tampoco lo responde la pregunta, aun cuando
al hacer el Romberg ya tenemos algún tipo de indicio al respecto. Inicios repentinos, ¿ya? Se puede asociar a sordera. Síntomas vegetativos, ahí está el estado nauseoso, los vómitos, ¿ya? Por lo tanto, también estaría dentro de ese elemento. Síntomas neurológicos no hay, ¿ya? Y la característica del nistagmus, que en esta pregunta no la analizamos, unidireccional, se fatiga y se inhibe con la fijación ocular. Mientras que el vértigo central es poco intenso, no se relaciona a posición, el inicio es paulatino, no se asocia a sordera, no tiene síntomas vegetativos, ¿ya? Pueden haber síntomas neurológicos como diplopia, ataxia y disfonía, ¿ya? Y el vértigo, el nistagmus es multidireccional, no se fatiga, no se inhibe con la fijación, ¿ya? Otro dato importante de las preguntas tipo UNACOM es que nunca nos van a entregar el cuadro clínico que nosotros leemos en el libro. Siempre va a haber cosas que están presentes y cosas que no están presentes. Pero este tipo de vértigo, que por lo menos nos describe el trabajador, que asumimos que es un vértigo, ya sería con una orientación a un vértigo de tipo periférico. Y si es periférico, entonces dejamos fuera la cerebritis como posibilidad diagnóstica. Y ahí tenemos las alternativas de vértigos periféricos, ¿ya? La más votada fue el vértigo postural paroxístico benigno, ¿ya? Algunas características, es idiopática, la duración es de día, se relaciona al estrés, ¿ya? Ahí nos podría haber desviado un poquitito el enunciado inicial, se asocia a náusea, ¿ya? Y el tratamiento es con maniobras de reposición. La neuronitis vestibular, que es otra posible causa de origen autoinmune, semanas y la duración es de semana y es recurrente, se asocia a infecciones virales, en este caso nosotros no señalamos que había alguna asociación a infección viral, se asocia a náuseas y vómito, podríamos habernos orientado a ese lado, y el tratamiento es básicamente sintomático. Hidrops endolinfático o enfermedad de Menier. Se debe a acumulación de endolinfa, la duración es de semanas, se relaciona a problemas de tipo endocrinos, se asocia a tinnitus e hipoacusia, y esto es característico. Hidrops endolinfático ya es la única causa de vértigo que se asocia a tinnitus e hipoacusia, que es lo que nos señalaba nuestro paciente, y nosotros verificamos al examinarlo que tenía una franca hipoacusia, ¿ya? O sea, estaba en la anamnesis y en el examen físico. El manejo con diuréticos y cirugía. Y finalmente la parálisis vestibular súbita, que se asocia a ototoxicidad, trauma o problema vascular. La duración semanas no es recurrente. Se relaciona también a uso de fármacos ototóxicos. También presenta náuseas y vómito, ¿ya? Y el manejo con antiagregantes plaquetarios. Entonces, ya vemos el fundamento en este caso de los elementos que tenía la pregunta. Tenemos bastantes elementos que nos orientan hacia que la causa era un hidrops endolinfático o enfermedad de Menier. Y habitualmente, cuando nosotros hacemos la presentación del caso clínico, obviamente terminamos desarrollando todos los elementos del cuadro que hemos presentado, porque las preguntas pueden ir por distintos lados, ¿ya? Entonces, el hidrops endolinfático, que se asocia efectivamente a un aumento de la presión de la endolinfa, ¿ya? El manejo, ¿ya? Habitualmente es de especialista, pero nosotros podemos hacer algunas medidas para disminuir la frecuencia de la crisis con diuréticos, con vasodilatadores, con antihistamínicos, con esteroides, ¿ya? Están varias de esas opciones terapéuticas están aceptadas. Generalmente diuréticos la acetazolamida, y los otros son los, digamos, básicamente para disminuir los síntomas y disminuir la frecuencia de crisis. El tratamiento sintomático, por supuesto, de la crisis, y el tratamiento definitivo es de especialidad, ¿ya? Que generalmente se hace con ototoxicidad local o cirugía. Nadie pensó en una crisis de pánico, pero es bueno tenerlo, ¿ya? Y como estaba entre las opciones terapéuticas, tener algunos elementos para poder diferenciarlo del cuadro clínico que presentamos. En la aparición temporal,
¿ya? La crisis de pánico, y aislada de miedo o malestar intenso acompañado de síntomas neurovegetativos y algunos cognitivos que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 minutos. Cuando en un mes se presentan más de 2 crisis de pánico, ya podemos estar hablando de trastorno de pánico, ¿ya? Y con alguna diferencia para que este paciente no lo refería, ¿ya? Elementos que nos orienta hacia un trastorno de pánico que se acompaña con una preocupación importante de la recidiva y sus eventuales consecuencias. Generalmente, y la mayoría de las personas que sufren trastornos de pánico, lo que tienen miedo es de sufrir algún infarto o algún evento cardiovascular, ¿ya? Y generalmente eso lo lleva a conductas evitativas. Lo que nos lleva a otro síntoma que es importante tener siempre en cuenta cuando se analizan casos de trastorno de pánico, ya la aparición de la agorafobia o esta ansiedad y evitación frecuente a múltiples situaciones en las cuales cree que el paciente que va a perder el control. Ahora que hemos estado en esta pandemia, ya estos elementos ya nos ha tocado, no sé, a los que están haciendo práctica clínica, les toca ver mucho, ya crisis de pánico, trastorno de pánico se han multiplicado por miles, y los elementos también de agorafobia, temor a exponerse, el temor a la indefensión, ya, que es uno de los síntomas con los que pueden debutar estos pacientes. Ahí vimos entonces, ya, de una sola pasadita, vimos temas asociados a otorrino, a neurología y a psiquiatría. Esta pregunta vamos a hacerla diferente. Yo voy a dejar por unos 45 segundos que ustedes lean, ¿ya? Y analicen las alternativas, y después voy a abrirles el sondeo. Así que les voy a dar un tiempecito para que lean la pregunta. Ya. Como en esta no les leí la pregunta antes, la vamos a leer y ahí yo voy a destacar algunos elementos del diagnóstico y después vamos a ver qué es lo que respondieron ustedes. Entonces tenemos una mujer de 23 años, separada, con antecedente de 3 intentos de suicidio y consumidora de marihuana. Actualmente en tratamiento por accidente del trabajo por conducir vehículo de la empresa a exceso de velocidad. Ha tenido problemas con 3 médicos y se presenta con usted solicitando que la devuelvan con su anterior traumatólogo tratante. El mismo que no la quiere atender porque lo ha insultado en el box retirándose con portazos. Reclama que lo único que quieren es darla de alta para que de la empresa la despidan. La pregunta era, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Y las alternativas son: alternativa A, trastorno de adaptación; alternativa B, trastorno facticio; alternativa C, trastorno de personalidad histriónico; alternativa D, trastorno de personalidad limítrofe; y alternativa E, trastorno de personalidad antisocial. ¿Qué dijeron ustedes? Y aquí yo les comparto el sondeo. Un 30% de ustedes dijo que era un trastorno de adaptación, ¿ya? Un 20% se repartió, 20% cada una, por la alternativa B, trastorno facticio; alternativa C, histriónico; y alternativa D, limítrofe. Y solo un 10% pensó que esto es un trastorno de personalidad antisocial. Alternativa D, un trastorno de personalidad limítrofe. Los trastornos de personalidad en realidad son 3 grupos, ¿ya? Y en realidad se usan bastante en preguntas de psiquiatría, por lo tanto tenemos que más o menos dominarlo. Siempre nos van a presentar cuadros bastante bizarros donde van a estar mezclados algunos síntomas, pero
aquí estaban todos los elementos de un trastorno de personalidad limítrofe, y ahora en el desarrollo vamos a ir viendo por qué era esa alternativa y por qué no eran las otras, ¿ya? El primer grupo de trastorno de personalidad, clúster A, ¿ya? Donde tenemos paranoide, esquizoide y esquizotípico, son los trastornos de personalidad, grupo llamado raro excéntrico, donde lo que predomina es el distanciamiento de las relaciones sociales, ¿ya? Son susceptibles, extravagantes o desinteresados. Tenemos un segundo grupo, que es el grupo dramático emocional o clúster B, ¿ya? Y aquí es donde están tres de las alternativas que nosotros teníamos: los antisociales, limítrofe o borderline, histriónico, ¿ya? Y también está el narcisista. Las características de este grupo: emotividad, dramatismo, inestabilidad, impulsividad. O sea, podríamos decir de que efectivamente el cuadro clínico que analizamos tiene estos elementos, ¿ya? Emotividad, dramatismo, inestabilidad, impulsividad. Ahora tenemos que definir a cuál correspondía. Y tenemos finalmente el grupo ansioso-temeroso o clúster C, donde tenemos los trastornos de personalidad por evitación, el dependiente y el obsesivo-compulsivo. Del grupo A, ¿ya? El paranoide generalmente predomina la desconfianza, la suspicacia por motivos ajenos como malévolo, ¿ya? Es donde habitualmente el que está viendo confabulaciones en su contra. No es este caso en particular, ¿ya? El esquizoide, ¿ya? El que se aísla de las relaciones sociales, y el esquizotípico, conducta más excéntrica, ya no mantiene muchas relaciones íntimas y siempre anda con el pensamiento mágico. Tampoco eran las características. Acá tenemos el grupo B, donde teníamos tres de las alternativas: el borderline o limítrofe, inestabilidad en las relaciones personales, detalle solamente el antecedente de una persona separada. Aunque no nos dice mucho en la actualidad, ¿ya? Problemas de autoimagen, ¿ya? Y con los afectos, y la impulsividad marcada, ¿ya? Y ojo, porque aquí sí tenemos un claro rasgo de impulsividad marcada, ¿ya? Entre eso, por ejemplo, el hecho de que trate mal a su traumatólogo y después quiera atenderse con él mismo, o sea, son conductas altamente impulsivas. Tenemos al histriónico, ¿ya? Donde hay una emocionalidad excesiva y la búsqueda de atención. Hay algunos elementos que podrían decirse, pero no es lo central del caso que analizamos. El narcisista no estaba entre las opciones, ¿ya? Es una persona que tiene sensación de grandiosidad, necesidad de admiración, falta de empatía, ¿ya? Habitualmente es una persona que tiene una autoimagen muy elevada y por lo tanto tiende a menospreciar al resto, que no era el caso en este en particular. Al contrario, aquí podríamos decir que habían algunos problemas con su autoimagen. Tenemos al antisocial, ¿ya? Que desprecia y viola todos los derechos ajenos. No era este el caso tampoco, ¿ya? Si bien es cierto, una persona bastante impulsiva, pero tampoco es una persona que haya agredido al personal. ¿Ha tenido problemas? Sí, pero no había agredido al personal del servicio clínico. Y el grupo C, que en este caso no teníamos elementos, en general tienden a ser más pasivos, ¿ya? El evitativo, que tiene inhibición social, sentimientos de inadecuación, hipersensibilidad a la crítica negativa. Tenemos al dependiente, donde están las conductas de enganche y sumisión, la necesidad excesiva de recibir cuidado, y el famoso obsesivo compulsivo, preocupado por el orden, perfeccionismo y el control. Como dijimos, este era un trastorno de personalidad limítrofe borderline, y aquí vamos varios de los elementos que tenía nuestra paciente, ¿ya? Esfuerzos frenéticos por evitar el abandono, ya sea real e imaginario. Aquí ella está pensando que la quieren, lo único que quieren es darla de alta, ¿ya? Ya quieren deshacerse de ella para que la empresa también se quieren deshacer de ella. El patrón de las relaciones personales inestables e intensas, caracterizada por la alternancia de los extremos de idealización y de evaluación. O sea, insulta al médico y después lo único que quiere es que ese mismo médico la trate, ¿no? Y estaba el elemento de la separación. Alteraciones de la identidad, el sentido de sí mismo,
o de la autoimagen marcada y persistentemente inestable, ¿ya? Una persona bastante inestable. Impulsividad al menos en dos áreas, esto es importante, que pueden ser dañinas para sí mismo. Por ejemplo, gastos, sexo, abuso de sustancia, en este caso ella consumidora de marihuana, conducta temeraria, manejar a exceso de velocidad el vehículo de la empresa, ¿ya? ¿Ya? Atracones de comida. Comportamiento suicida, teníamos antecedentes de 3 intentos de suicidio, gestos o amenazas o comportamiento de automutilación. ¿Ya? Inestabilidad de vida notable, reactividad del estado de ánimo, ¿ya? O sea, esta es una persona altamente impulsiva, ¿ya? Y otros sentimientos crónicos vacíos, ira inapropiada e intensa, dificultad para controlar la ira, ¿ya? Y de pronto ciertas ideaciones paranoides, ¿ya? Transitorias relacionadas con el estrés o con sus síntomas. Y aquí ella manejaba ciertas ideas de tipo paranoide. Y ahí tenemos ya un segundo caso de psiquiatría, ¿ya? Y cómo lo iríamos abordando. Por el momento no veo que les hayan surgido dudas. ¿Ya? El tercer caso lo vamos a ver de la misma forma. Lo van a leer y después vamos a hacer el análisis de la pregunta. Ya. Vamos a abrir el sondeo. Igual que el anterior, vamos a revisar la pregunta y yo le voy dando ahí los elementos principales que teníamos que considerar. Ya, esta pregunta claramente es una pregunta de salud pública. ¿Ya? Una empresa agrícola que instala una planta de prueba para disminuir los movimientos repetitivos de los trabajadores mientras llenan las cajas de fruta. Le piden comparar con una planta principal, la que mantiene el método tradicional. En un seguimiento de un año, en la planta principal, 25 de 100 presentaron tendinopatía de extremidad superior, ¿ya? Mientras que en la planta de prueba, 7 de 70 trabajadores, ¿ya? Presentaron los síntomas, ¿ya? La pregunta es, ¿qué tipo de estudio es este? ¿Ya? ¿Y qué cálculo realizaría para analizar los resultados? ¿Qué dijeron ustedes? La mayoría se inclinó, dividió ahí entre la alternativa A, que es un estudio de casos y control, y que se evaluaría con riesgo relativo, y la alternativa E, un estudio experimental, ¿ya? Y el cálculo sería con un chi cuadrado. Luego, un 22% se inclinó por la alternativa D, que esto es un estudio de cortes, que el cálculo sería con riesgo relativo, y algunos dijeron que este era un estudio de incidencias que se analizaría con odds ratios. Ya. Este es un estudio clásico de cortes. Y generalmente, dentro de las preguntas que pueden ir orientadas hacia salud pública, vamos a tener que identificar estudios de corte, ¿ya? Estudios de casos y controles, ¿ya? Y también identificar algunos elementos de cálculos estadísticos. Por eso quise combinar las dos cositas en la misma pregunta. O sea, cómo nosotros veríamos, ¿ya? O analizaríamos estos resultados, se analizaría a través del riesgo relativo. Ahora, para no quedar hablando en chino, ¿ya? La idea es justamente hacer o revisar por qué estamos diciendo que esto es un estudio de corte. La primera pregunta era, ¿existe intervención? ¿Ya? Sí es cuando nosotros intervenimos, ¿ya? ¿Ya? No es cuando no intervenimos, ¿ya? En este caso, si hubiésemos hecho una intervención, sería un estudio de tipo experimental. Aquí no hacemos intervención, aquí nosotros estamos comparando, dejamos que los trabajadores realicen el trabajo, ¿ya? En dos metodologías diferentes, pero solamente estamos observando, ¿ya? Y por lo tanto, este
En este caso en particular no correspondería a un estudio experimental. Si hubiese sido, ya, si nosotros hubiésemos hecho algunas intervenciones, sí sería un estudio de tipo experimental, ¿ya? Los estudios experimentales pueden implicar la asignación aleatoria del grupo de comparación o no, ¿ya? Y eso va a diferenciar los ensayos clínicos ya no controlados o los estudios cuasi experimentales de los ensayos clínicos aleatorios y controlados. Por lo tanto, se nos va la alternativa de que esto no era un estudio experimental, es un estudio de tipo observacional, ¿ya? ¿Ya? Aquí no intervenimos, están los trabajadores en sus distintos lugares y nosotros solamente observamos. ¿Existe grupo de comparación? Sí, ¿ya? Por lo tanto, dejamos fuera todos los que son los estudios descriptivos, donde están los de casos clínicos, series de casos, transversales, y hay algunos estudios de incidencia que podrían haber entrado en esta categoría, ¿ya? Y aquí viene ya la última discriminación. Ya, entonces existen dos grupos. Existe un grupo que está trabajando en una máquina donde supuestamente se exponen a un agente en particular, a movimiento repetitivo, y otro grupo que no se está exponiendo, ¿ya? Por lo tanto, nosotros, en este caso, estamos haciendo un estudio analítico a partir de la exposición. Los dos grupos son expuestos y no expuestos. Y por lo tanto, por esa razón sería un estudio de cohortes. Si nosotros hubiésemos partido al revés, ¿ya? Los trabajadores de esta empresa que desarrollaron tendinitis y los comparamos con los que no desarrollaron tendinitis, ahí habríamos partido por la enfermedad y habría sido un estudio de casos y controles. ¿Qué otra diferencia tendríamos entre un corte y un caso y controles? Aparte de cómo hacemos el muestreo, ¿algún aporte? ¿Cómo es el análisis, ¿ya?, que nosotros hacemos en un estudio de casos y controles? ¿Es hacia adelante, o sea, prospectivo, o es hacia atrás, retrospectivo? Es que efectivamente, en un caso y controles nosotros hacemos análisis retrospectivo. Y este estudio era prospectivo, ¿ya? Nosotros estamos haciendo un estudio hacia adelante. Dijimos, vamos a observar por un año cómo se comportan nuestros trabajadores. Por lo tanto, otro elemento que nos orienta que era un estudio de cohorte. Y ahí tenemos los distintos tipos de estudio, ¿ya? Los casos y control es un estudio observacional, es retrospectivos, ¿ya? O sea, preguntamos, nosotros partimos de los casos, o sea, de los enfermos y de los sanos, y preguntamos por su exposición, ¿ya? Aquí es donde se usa el odds ratio, ¿ya? Y sirve para enfermedades raras y poco prevalentes, ¿ya? El problema que tiene el principal sesgo o error sistemático es el sesgo de memoria. Generalmente el enfermo sí se acuerda de la exposición, ¿ya?, o asocia la exposición a su enfermedad, mientras que el sano no tiene esa relación o no necesita mentalmente buscar, ¿ya?, la causa de su enfermedad y por lo tanto generalmente no recuerda, ¿ya?, o tiende a no recordar, ¿ya?, la eventual exposición. Estudio de corte, que era el caso que le habíamos puesto, es un estudio prospectivo, ¿ya?, donde separamos entre expuestos y no expuestos al factor de riesgo. En este caso, ya serían exposición a trastorno musculoesquelético de extremidades superiores, ¿ya? Y se siguen en el tiempo. Aquí, para hacer el análisis, se calcula el riesgo relativo. Por lo tanto, si nosotros hubiésemos llegado a la definición de que es un estudio de cortes, solo con esto podemos saber que se tiene que usar riesgo relativo para ver el grado de relación entre la exposición y la enfermedad. El problema de los estudios de corte es que se van alterando por las pérdidas y ese es el principal problema. O sea, mucha gente que va saliendo del camino o del estudio porque van abandonando la corte que se está estudiando. Bueno, los ensayos clínicos son experimentales, ahí es donde se calcula eficacia de algún producto, de alguna medida. También se puede calcular riesgo relativo y se separa en grupos donde se aplica la intervención y se comparan los resultados y la incidencia. Los estudios ecológicos, donde se comparan poblaciones, los ensayos de campo,
Generalmente son ensayos clínicos en sujetos sanos orientados a medidas de prevención, por ejemplo, campañas de vacunación, y las intervenciones poblacionales, que son este tipo de estudios experimentales donde se actúa sobre poblaciones, generalmente se utilizan para campañas educativas. Y finalmente, hablar del riesgo relativo, en este caso en particular, el riesgo relativo se obtiene dividiendo la tasa de incidencia en los expuestos partido por la de los no expuestos. Los expuestos eran los que estaban con el sistema o la máquina tradicional, ¿ya? Donde 25 de 100 desarrollaron la tendinopatía, y la tasa de incidencia de los no expuestos, los que empezaron en la nueva máquina, donde había menos exposición a manejo manual, ¿ya? Y por lo tanto, solo 7 de los 70 desarrollaron la enfermedad, ¿ya? Y llevando al cálculo aritmético, eso nos daba entonces un 2,5 un 2,5 de riesgo relativo, no es porcentaje, un 2,5 de riesgo relativo. ¿Cómo interpretamos eso? ¿Ya? Recordar que riesgo relativo se usa para el análisis de estos trabajos prospectivos en los cuales los dos grupos son seguidos para determinar la ocurrencia de un evento, ¿ya? Se calcula en cada grupo, ¿ya? La tasa de incidencia de la enfermedad, dividiendo aquellos que presentaron el evento partido por el total de casos que estaban en el grupo, ¿ya? Y la interpretación es intuitiva. En este caso, el riesgo relativo que tuvimos, que era de 2,5, expresa entonces que los expuestos al agente de riesgo tienen 2,5 ¿ya? Veces más posibilidades de desarrollar la enfermedad que los que no estaban expuestos. Llevado como una tablita, que a veces también es forma en que se nos puede presentar en el EUNACOM, ¿ya? El grupo 1, que era el grupo de expuestos, ¿ya? Donde tenemos los que presentan el resultado, o sea, A, ¿ya? Partido por el total de sujetos de este grupo, A más C, ¿ya? Y eso partido por el grupo de no expuestos, ¿ya? Donde los que presentan el resultado, o sea, la B, partido por el total de sujetos del grupo B más D. Y eso nos da el riesgo relativo cuando hacemos el análisis de un resultado o los resultados de un estudio de cohortes. Ya. Ahí tuvimos algunos ejemplos de cómo se trabaja la metodología nuestra de trabajo. Espero que les haya servido como de orientación. Obviamente, no, la intención en esta pequeña sesión no era de analizar los temas en particular, pero es importante ver cómo nosotros vamos desarrollando los distintos temas que nos toca ver. Y así, con el tema que nos toque en alguna pregunta o en algún ensayo. Cosa de ir repasando, uno, la metodología de las preguntas de UNACOM, ¿ya? Y por otro lado, también empezar a refrescar algunos temas teóricos que al final de cuentas eso es lo que pretende medir el UNACOM, nuestro manejo y la aplicación de los conceptos teóricos que ya todos nosotros tenemos, ¿ya? Espero que les haya sido de utilidad, ¿ya? Y que tengan un buen resto de tarde para quienes están de tarde y una buena noche para los quienes ya están oscureciendo. Me despido.